porque también es un actor fundamental para la búsqueda de soluciones en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque en este momento la única posibilidad de resolver algunos problemas importantes humanitarios para la población venezolana es llegar a alguna negociación política que se hace fundamentalmente con un adversario. Las negociaciones políticas no se hacen entre amigos, entre panas, se hacen básicamente entre actores que tienen desconfianza y elementos contrarios. Tú no haces un corredor humanitario en una guerra con tus amigos. O sea, tú haces un corredor humanitario con tu enemigo, con tu adversario, para resolver problemas de una gente que está afectada en ese proceso. Exacto. Y resulta que en esa negociación, en la negociación política en Venezuela, una de las partes fundamentales es Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, por una razón simplísima, porque resulta que una negociación es un intercambio de cosas, un intercambio que evidentemente obliga a recibir y a ceder algo que tienes en la mano, porque si no, no plantean ninguna negociación. Una negociación no es sentarme en la mesa y decir, lo único que quiero es tu cabeza. Bueno, perfecto, si yo te quiero tu cabeza y te quiero sacar, yo tengo el deseo y la fuerza de sacarte, y lo hago sin negociar contigo. O sea, si yo tuviera la fuerza para sacar a Maduro, no tengo que negociar con él. Ahora, el tema es que han pasado años y es obvio el resultado. El resultado es que muchos discursos que parecen muy populares y muy bonitos y éticamente sostenibles son discursos que ustedes han oído durante 23 años de revolución y que han tenido como resultado que Maduro es más fuerte, que controla el país, que está ahí, que no está amenazado. Ahora, si permíteme, porque en beneficio pues de darle oportunidad pues, a un punto de vista diferente, permíteme interrumpirte para darle la oportunidad al señor Ledesma. Porque estamos viendo varios pronunciamientos de varias voces que vienen desde Venezuela de muchísimo prestigio, como es precisamente la voz de nuestro invitado Luis Vicente León, pero casi en simultánea con esa misiva, Antonio Ledesma, que es también una reconocida voz venezolana desde el exilio, ha enviado también una carta al presidente Biden para pedir que mantenga las sanciones contra Maduro. Entonces, bien interesante ese contraste. Alcalde Ledesma, buenos días, gracias por acompañarnos. Y ¿por qué envía usted esta carta? Bueno, porque hay que poner las cosas en su justo contexto. No es cierto que la catástrofe humanitaria y el desplome de la economía venezolana sean consecuencia de las sanciones que se han venido aplicando no solo desde Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea, sino que toda esta tragedia económica, social, que ha echado por el mundo a más de 7 millones de desterrados de origen venezolano, tiene su epicentro en ese esperpento que se empeñó en imponer tanto Chávez como Maduro en Venezuela. Y quienes están pidiendo la cabeza de Maduro no somos precisamente nosotros, o sea, literalmente hablando. Son instituciones acreditadas de Estados Unidos las que están ofreciendo recompensas hasta de 15 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro y de otros miembros de ese cártel, porque en Venezuela no hay un gobierno, lo que hay es un cártel. Y por eso dejamos de ser un Estado de Derecho para trastocarnos, desgraciadamente, en un narcoestado, que al mismo tiempo es forajido y un Estado fallido, porque ahí no hay instituciones sanas. Todo el principio de separación de poderes, más el derecho a la libertad de expresión, el derecho de propiedad, han sido liquidados por obra y gracia de un régimen de factura autoritaria. Perdón que lo interrumpa, Ledesma, pero ¿cuál es el plan entonces? Porque básicamente lo que acaba de decir el León es verdad, todo lo que usted dice, el discurso moralmente es inobjetable, pero el plan tiene que ser no solamente denunciarlo, sino también cómo tenemos una estrategia para sacarlo. Hasta ahora esa estrategia para sacarlo ha fallado, 23 años de dictadura. El gobierno de Guaidó ha sido reconocido por una gran parte del planeta, sin embargo no se ha logrado objetivos tangibles y creíbles. La oposición a Guaidó dentro de la propia oposición, y usted mismo lo ha criticado,
criticado, no ha podido llenar ese vacío que Guaidó deja. ¿Cuál es la solución entonces? Seguir denunciando, tener una posición moral inobjetable, pero que no haya resultados tangibles para el pueblo venezolano, y se los va a ver. ¿Cuál es el plan para lograr que Maduro salga del poder, más allá de una negociación que ustedes se oponen a ella? Primero, resistir en vez de claudicar. Lo peor sería claudicar. Y la lucha moral es muy importante, lo decía Charles de Gaulle, que no solamente en una guerra cuentan los cañones, sino la fuerza moral. Y no es cierto que la lucha del pueblo ha sido inocua. Los venezolanos han venido luchando y han estado a punto de expulsar tanto a Chávez como a Maduro del poder. Lamentablemente se han cometido errores y además hay que estar persuadidos de que luchamos contra una peligrosísima corporación criminal. Una corporación criminal que, usando los métodos de sus tutores cubanos, ha logrado infiltrar a la oposición. En Venezuela hay operadores financieros que controlan no solamente a factores del régimen, sino que juegan o muerden con los dos carriles. Controlan a factores del régimen porque manejan magistrados del TCJ, manejan rectores del CNE, tienen nóminas de diputados, pero que también controlan a quienes aparecen disfrazados de factores de la oposición. Ese es el financiamiento despreciable que ha logrado de una u otra manera alterar la agenda de la lucha opositora. Permíteme si algo habíamos logrado nosotros era una visión compartida, y conforme a esa visión compartida se acordó una agenda conforme a la cual se iba a luchar, por ejemplo, con objetivos muy específicos. Uno de esos objetivos muy específicos fue lograr la victoria extraordinaria de diciembre del año 2015, que hizo posible alcanzar las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Desde entonces ha habido una interferencia con infiltraciones y una serie de mecanismos de colaboracionistas que plantean que la solución es entendernos con Maduro, porque Maduro es una suerte de Gorbachov tropical que va a aplicar la perestroika con Glasnost incluido, cuando bien debe de estar alguien persuadido que conozca Venezuela, que lo que tenemos en Venezuela es un régimen criminal que está tratando de evadir la fase de investigación que cursa o que se inició en la Corte Penal Internacional, y que también sabe que los capitales que ha acaudalado son de origen totalmente dudoso, y que esos capitales los pone al servicio de esos planes inconfesables que tienen que ver con la agenda del Foro de San Pablo. Alcalde, permítame un momento, porque quiero preguntarle también a Luis Vicente sobre este tema de las sanciones. La carta que envía Luis Vicente León al presidente, y junto con los otros empresarios y firmantes, dice que el 75% de los venezolanos rechaza las sanciones, y solamente 10% de ellas, de los venezolanos, les gustaría ver que continúen, y que claramente esas sanciones no han beneficiado al pueblo venezolano, sino que los han afectado. Pero levantarlas o cambiar la estrategia de sanciones no es precisamente lo que está solicitando el régimen. A ver, hay varios puntos. El primero es que yo estoy completamente de acuerdo con Alfredo Ledesma en la tesis de que las sanciones básicamente son producto de un modelo primitivo, absolutamente inadecuado, de corrupción, y que están, y su raíz es básicamente el gobierno de Maduro. Pero no solamente yo, si tú lees la carta, si tú haces una revisión específica de esa carta, la carta plantea exactamente lo mismo. La carta plantea claramente que las sanciones no son la raíz ni de la crisis humanitaria ni de los principales problemas que vive Venezuela. La raíz es Maduro y su gobierno, y la corrupción y la inadaptación. Ese proceso está ahí, absolutamente explícito. Lo que es absolutamente imposible de sostener es que las sanciones no amplifican el problema que ya hay. O sea, porque si las sanciones no amplifican el problema, no tendrían absolutamente ningún impacto, ni estuvieran aplicadas como un mecanismo de presión. Las sanciones amplifican la crisis, y amplifican la crisis no solamente sobre Maduro. Es absolutamente falso decir que las sanciones solamente impactan al gobierno. Eso se refiere
y nosotros no estamos hablando de ellas, se refieren a las sanciones personales, y las sanciones personales no están de ninguna manera bajo cuestionamiento, ni siquiera bajo negociación. Las sanciones personales son personales e impactan a las personas a las que se le aplique, y ellas pues deben estar ahí, y yo además estoy completamente de acuerdo que existen. Estamos hablando aquí de las sanciones sectoriales, económicas, financieras, petroleras, que básicamente impiden luego que tú resuelvas problemas para la gente común. Porque resulta que cuando tú impides que se pueda negociar un reactor o un generador eléctrico para Maracaibo, son los maracuchos los que no tienen luz, no el Maduro. Y cuando tú no puedes, básicamente, utilizar un sistema financiero para traer importados los kits que cambias las médulas para los niños con cáncer en los hospitales públicos, y no se puede pagar porque la sanción permitiría que tú trajeras temas médicos o temas de alimentos. Eso sí se permite, pero no se permite que tú utilices el banco o transferencia del Estado venezolano. ¿Cómo le importa? Entonces, ¿quién se afectó cuando tú no la puedes traer? ¿Se afectó Maduro? ¿O se afectó el niño que tiene cáncer? Eso es mentira. Eso es mentira. En ninguna parte está prohibido, mi Vicente, que puedan ingresar alimentos y medicinas a Venezuela. Antonio, Yo te pregunto, ¿de dónde salen todas esas exquisiteces que se venden en los bodegones? Esos son de los cultivos organopónicos. Esos salieron de los gallineros verticales. Salieron de la revolución comunitaria. Es más fácil llevar a Caracas. Los dos hablando a la vez no se les puede entender. Les pido de que cuando uno hable respete pues el tiempo del otro. Ledesma hace una pregunta, vamos a darle la oportunidad a León a contestarla. Adelante, León. Sí, es que son dos cosas completamente distintas. Todo el país está absolutamente inundado de importaciones, es absolutamente cierto. Y tú puedes conseguir en los bodegones productos americanos sin ningún problema. Todos esos productos son importados por el sector privado de la economía, porque el sector privado no está sancionado. Cuando tú no tienes sanciones, tú puedes importar lo que te dé la gana. Y en efecto, en Caracas y en toda Venezuela vas a conseguir productos importados por ese sector privado que tiene sus propios dólares, que los trae y que además le permiten operar. Hoy muchísimo más que hace unos 3 o 4 años. Ahora, eso no tiene nada que ver con las importaciones del Estado. Por ejemplo, un reactor eléctrico no lo compra el sector privado, porque la electricidad en Venezuela es controlada por el Estado. Por tanto, para tú resolver el sistema eléctrico en Venezuela, lo tiene que comprar Corpoelec, que es el Estado. Y si tú... ¿Cuál sería las bases? La pregunta es, perdóname que pase del punto ya de académico, ya algo más práctica. ¿Cuál sería la base de esa negociación y quién serían los actores de esa negociación? ¿El gobierno de Estados Unidos levantando sanciones incondicionalmente al régimen de Maduro o el gobierno de Estados Unidos, permíteme terminar, o el gobierno de Estados Unidos representando a una oposición que no logra representarse por sí misma ante el gobierno de Maduro? ¿Y cuáles serían las condiciones para el levantamiento de esas sanciones? ¿O simplemente se levantan y punto, León? Y después la contrarrespuesta del señor Ledesma. Adelante. Sí, número uno, las negociaciones son básicamente entre tres. No hay negociación entre uno, ni son solicitudes unilaterales. La carta no plantea para nada el levantamiento de las sanciones o la eliminación de las sanciones, mucho menos a cambio de nada. La carta, si la lees completa, que dice explícitamente que se debe negociar, establecer un proceso de negociación donde las sanciones juegan un papel importante. Las sanciones no se pueden levantar sin quid pro quo, que además también lo dice la carta, que requieren elementos políticos, electorales, liberación de presos políticos en Venezuela, que los hay y a patadas. Es decir, y eso es lo que está sobre la mesa, una negociación de intercambio. Okay. Si déjeme pasar ahora a Ledesma en beneficio del tiempo. Yo creo que puedo hacer. Ledesma, ¿qué malo tiene o sea, cuál puede ser la parte negativa de una negociación donde participe la oposición, donde participe el gobierno de Estados Unidos y el régimen de Maduro y se logren todos esos objetivos que está diciendo León? Liberación de presos políticos, un proceso político abierto, transparente y legítimo. Nosotros tenemos desde el año 2003 negociando y dialogando.
Ustedes pueden sacar una larga lista de diálogos. El penúltimo es el de México y Barbados. Y van negociaciones y van diálogos. Esta es una corporación criminal que no quiere soltar el poder. Y aquí hay que quedar claro que no se puede admitir que se diga que los niños que mueren por cáncer o las mujeres que mueren por cáncer de mama es culpa de las sanciones. Eso es absolutamente falso. Y que no hay comida porque en Venezuela hay sanciones. No hay comida en Venezuela porque Chávez aplicó en el año 2001 una ley de tierra que dio lugar a la invasión y expropiación y asaltos de casi 7 millones de hectáreas. No es que nos olvidamos de cómo asaltaron el Alto al Frío, el Alto al Charcote, el Alto Carolina, el Alto La Marqueseña, Agroisleña, Lácteos Los Andes, Lácteos La Batalla. ¿Cómo se va a decir que Venezuela no se permite importar alimentos cuando ahí están todos esos bodegones llenos de salmón? Y por eso repito la pregunta, ¿de dónde salen esos salmones y esas exquisiteces? De los cultivos organopónicos. Es más fácil llevar a Caracas desde Miami productos importados que traer gallinas o cochinos de Calabozo o de Valencia o de Barquisimeto. En Venezuela lo ha convertido este régimen en una zona franca, en una gran lavandería, porque están lavando dinero sucio. ¿Y cómo se va a decir que el tema eléctrico se va a resolver porque se permita que se maneje un equipo eléctrico para que sigan robando? Eso es lo que están planteando. O se olvidan que entre el año 2012 y 2013 le metieron 120.000 millones de dólares al sistema eléctrico y se lo robaron. No repararon las turbinas del Guri. Hicieron las termoeléctricas de Valencia, de Falcón, del Vigía en el estado Mérida mal. No mantienen el sistema Uribante Caparo. No mantienen las subestaciones. O sea, los apagones no son por las sanciones. En el estado Zulia hay 11 termoeléctricas y solo funcionan 3. ¿Y por qué? Porque el negocio no era hacer bien la termoeléctrica, el negocio era conseguir el contrato y robarse los reales. No me digan que los problemas de los hospitales es por las sanciones. Vean los informes de Transparencia Ciudadana, donde hay documentos que dan fe de cómo se robaron más de 500 millones de dólares en una sola gestión de una ministra que hizo negociados con los dineros que eran destinados a la compra de tomografía. ¿Cómo se va a decir que el tema del petróleo es culpa de las sanciones? Y es que se olvidan de que Chávez alteró la ley de hidrocarburos y que Chávez desconoció acuerdos con compañías petroleras transnacionales y por eso la nación venezolana, el Estado, está siendo demandado. ¿O es que se olvidan de cómo Chávez votó a 20.000 trabajadores de petróleo de Venezuela? ¿O es que se olvidan cómo liquidó la Marina Mercante? Ledesma, pero ¿cuál es que se olvidan cómo desmanteló la ¿cuál es el refinería? plan para lidiar? Si no es a través de una negociación, no hay una insurrección militar. No ha prosperado hasta ahora. No ha prosperado hasta ahora las gestiones de Guaidó. La oposición política a Guaidó, dentro de la oposición, no ha podido llenar el vacío que ha dejado Guaidó. ¿Cuál es el mensaje para esos venezolanos que están diciendo no encontramos pues una luz al final del camino? La oposición nos está hablando, nos está diagnosticando el problema de una manera exacta, pero no nos está dando una cura para resolverlo, más allá de compartir con nosotros el diagnóstico. Y el diagnóstico lo conocen los venezolanos y lo conoce el planeta entero, de los problemas que tiene Venezuela. Mi estimado Roberto y Juan Carlos, nosotros tenemos mucho tiempo insistiendo en una agenda de lucha, comenzando por un proceso de autocrítica. Si no somos capaces de decirnos realmente con franqueza en qué nos hemos equivocado, vamos a tener los mismos resultados como tú lo estás señalando. En segundo lugar, se requiere una conducción política libre de todo tipo de sospechas. Y el tema de Venezuela, para mí, además de económico, además de social, es absolutamente moral. Una crisis moral porque el aparato de lucha ha sido penetrado por un régimen que logró infiltrar por distintas vías y distintos mecanismos todos estos estamentos. Y desde luego, una vez consolidada una conducción política, asumir una estrategia que se corresponda con objetivos que no pueden ser alterados de la noche a la mañana, como fue lo que ocurrió, por ejemplo, con el mantra que propuso Guaidó, que del cese de la usurpación brincó al diálogo de Barbados y después a elecciones regionales o elecciones locales. Esa manera de cambiar de caballo en la mitad del río, esos cambios bruscos de giro, son precisamente los que se aprovecha un régimen que no es que esté fuerte. Maduro no puede estar fuerte porque tiene un país en ruina, acabado, liquidado. Maduro lo que hace es aprovecharse de los dislates, de las equivocaciones,
de los factores que se dejan doblegar para seguir montados sobre las ruinas del país que él mismo ha destruido. Luis Vicente, finalmente, hay una sensación de que este tipo de conversaciones son un poco estériles porque son cartas que no tienen acuso de recibo. ¿Alguien de la administración Biden les ha respondido sobre la carta que ustedes les enviaron? A ver, primero vale la pena responder que yo estoy completamente de acuerdo con el planteamiento de Ledesma, básicamente sobre la responsabilidad, la raíz del problema, la corrupción, la forma de un Estado impresentable. Estoy completamente de acuerdo, como está la carta, por cierto, de que el problema eléctrico en Venezuela viene de corrupción, de falta de inversión, de un propio modelo primitivo. Por tanto, el argumento que está usando Antonio en este momento es cierto, solo que no tiene nada que ver con la carta, porque la carta no está planteando que las sanciones sean el problema. Lo que está planteando es que si nosotros no resolvemos el problema político, como no se ha resuelto, por cierto que también estoy de acuerdo que se debe básicamente a la incapacidad absoluta de mantener una estrategia eficiente en la oposición, que también ha habido una fractura que ha sido incapaz de resolverse. Es decir, todo eso estoy completamente de acuerdo. El resultado final es que tenemos una población que empeora. El resultado final es que es absolutamente insostenible e imposible indicar que las sanciones, una vez que se aplican y no se resuelve el problema político, no termine por afectar más a la población que al propio gobierno de Maduro, como ha ocurrido no solamente en Venezuela, sino en muchísimos otros países. Y también es absolutamente insostenible decir que las sanciones ayudan a provocar un cambio de gobierno cuando tú tienes que las primeras sanciones que se aplicaron en Irak fueron inmediatamente después de la salida del Shah de Irán, y ahí está la revolución. Que las primeras que se aplicaron en Cuba fueron cuando yo estaba joven y ya estoy bien viejo. Y las primeras que se aplicaron en Corea del Norte fueron al abuelo de Kim Jong-un. Y ahí está Kim Jong-un gobernando en Norcorea. Por tanto, plantear que la sanción es básicamente un mecanismo que resuelve el problema sin haber tenido una estrategia alternativa más allá de discursos políticos es simplemente insostenible desde el punto de vista histórico. Pero Luis Vicente, no solamente es el tema de que se logre cambiar el régimen por medio de las sanciones, sino que las estamos viendo ahora con el tema de Ucrania. Las sanciones mismas son un pronunciamiento de la comunidad internacional de que se censura lo que está pasando y de que no se reconoce eso como una alternativa viable o de gobierno o de lo que sea. Y levantarlas es entonces claudicar a ese pronunciamiento. Depende. Yo estoy completamente de acuerdo en la aplicación de un proceso de sanciones cuando tienen un objetivo concreto y un tiempo determinado. Las sanciones a Rusia por la guerra de Ucrania intentan debilitar su capacidad de afectar, de luchar, de tomar ese país y pueden tener impactos importantes. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es que se plantee que la sanción puede ser una estrategia ad infinitum cuando no ha tenido ningún impacto. Porque al final, entonces se te revierte y solo estás afectando al pueblo y no estás afectando al gobierno al que se supone este objetivo de cambio. Pero de nuevo, incluso desde el punto de vista conceptual, creo que el tema de una negociación es un elemento central de una sanción. Las sanciones, por cierto, estamos siempre hablando de las sanciones sectoriales, económicas, financieras, petroleras, no estamos hablando de sanciones personales. Las sanciones tienen que ser negociables. No tiene ningún sentido que tú establezcas una sanción y que no tengas como mecanismo clave el estímulo de negociarla para provocar el cambio que buscas. Si esa sanción es solo para castigar a alguien y ese alguien termina menos castigado que el pueblo, entonces la sanción por definición... Luis Vicente, déjame pararte ahí. Quisiera que Antonio reaccionara a esto que tú estás diciendo. ¿Las sanciones de Estados Unidos deben ser un mecanismo de presión para negociar o no deben ser un mecanismo de presión para negociar? Y si debe ser un mecanismo de presión para negociar, ¿cuándo se debe estimular a Estados Unidos para que comience ese proceso de utilizar las sanciones para provocar cambios en Venezuela? Antonio. Es que las sanciones deben ser parte de un mecanismo que representen una amenaza creíble para todos estos elementos que representan una perturbación para el hemisferio. O sea que tú no estás en desacuerdo en principio
que las sanciones sean un mecanismo que obligue al régimen de Maduro a negociar o a pactar con la oposición. En principio, ¿tú no estás en desacuerdo con eso? No, yo lo que el origen de las sanciones es estrechar a un régimen que ha venido usando los recursos de Venezuela primero para cometer hechos de corrupción y para financiar sus proyectos geopolíticos. Te entiendo, o sea, ahora, pero las sanciones por sí solas, las sanciones por sí solas no son suficientes. Entiendo, y allí ha fallado la dirigencia política interna. Y también ha fallado la manera como se ha conducido el respaldo y se ha canalizado el respaldo de la comunidad internacional. Ahora, ¿qué es parte de las sanciones? Respaldar el cerco antinarcótico. Nosotros creemos que debe sostenerse el cerco antinarcótico, confirmado como está, que Venezuela es un centro de producción de cocaína, que debe continuarse con los juicios que se adelantan a los extraditados, como el caso de Alex Saab, que es uno de los corresponsables de los robos en Venezuela, que debe seguirse adelante, que se debe respaldar la fase de investigación de la Corte Penal Internacional, porque Maduro está tratando de ver cómo confunde, diciendo que no se justifica la fase de complementariedad conforme al Estatuto de Roma, que debe seguir luchándose por la libertad de los presos políticos, civiles y militares. Todo eso forma parte de una agenda compartida. Y el tema de las sanciones es un mecanismo absolutamente legal en el mundo. Y lo decían ustedes hace algunos instantes, que era lo que yo quería también complementar. Ahí está la alianza de la Unión Europea con América, con Estados Unidos, etcétera, para el tema, para enfrentar el genocidio que está llevando adelante Putin en Ucrania. Y estas sanciones no son solamente aplicadas por Estados Unidos, son las sanciones también aplicadas por la Unión Europea. Ayer hablaba con algunos parlamentarios, con algunos europarlamentarios, sobre el tema de la viabilidad no solo de sostener las sanciones en la Unión Europea, sino de incrementarlas. Confirmado como está, que mucha gente que ha cometido todo tipo de asaltos y de robo y de crímenes en Venezuela pretende convertir a Europa como un refugio, como una guarida. Y eso es precisamente lo que tenemos que evitar, la impunidad. Pero la conclusión, porque ya casi tenemos que despedir, la conclusión sería, si todos esos elementos que tú señalas de una manera tan clara, pues se dan, tú no estarías en desacuerdo en que las sanciones pues fueran utilizadas como herramienta para obligar al régimen de Maduro a negociar con la oposición un camino hacia la democracia y la legitimidad, ¿no? Te lo voy a decir con un dato. ¿Tú crees que va a salir algo de México cuando ese diálogo de México, la gran petición de Maduro es que liberen a Alex Saab? ¿Tú crees que eso es serio? ¿Tú crees que eso realmente evidencia esa no era, una solución pacífica? Claro, pero esa no era mi pregunta. La pregunta era, y usted mismo señaló una serie de estrategias que deben estar pues vigentes para complementar las sanciones y que se logren los objetivos. Por eso la pregunta sigue siendo la misma. Si todos esos elementos que usted acaba de señalar pues se conforman y se dan, usted no estaría en desacuerdo en que las sanciones fueran utilizadas por Estados Unidos para obligar al régimen de Maduro a negociar. Usted mismo planteó una serie pues, de objetivos muy claros que la oposición tiene que llevar a cabo por sí misma para que las sanciones pues, rindan su fruto. O sea, la pregunta, por tanto, sigue siendo válida. En lo personal, y es mi punto de vista, y respeto lo de los demás, en mi punto de vista personal, lo de la Corte Penal Internacional es innegociable. Y para mí, Maduro va a terminar tarde o temprano con su cabeza en las manos de los tentáculos de la Corte Penal Internacional. Para mí eso es lo más importante, que haya justicia. Luis Vicente, para las negociaciones, y la pregunta para ti sería entonces diferente. Si todos estos elementos que pues Antonio acaba de señalar y que yo creo que son más que loables y que además son legítimos, no se dan, ¿tú estarías de acuerdo con que se desmontaran las sanciones? Si no se logran objetivos políticos muy claros, muy tangibles. Para mí es clarísimo que lo que se está planteando es la posibilidad de establecer negociaciones con el gobierno, sin negociaciones y sin obtener absolutamente nada en el quid pro quo político. No tiene ningún sentido. No hay un planteamiento de levantamiento unilateral de sanciones, y la carta es explícita, abierta y clara en ese sentido. Se está planteando la sanción como un mecanismo de negociación política, no como una solicitud de levantamiento unilateral. La sanción tiene que ser utilizada, y es utilizada en negociación política. Por cierto, vale la pena aclarar al planteamiento de Antonio, y que yo respeto muchísimo, tanto su planteamiento como a él, básicamente es que las sanciones europeas no son sanciones ni sectoriales
ni económicas, ni financieras, ni petroleras. Las sanciones europeas son sanciones personales y nosotros hemos en la carta también explicitado que se refiere a sanciones de tipo sectorial. Nosotros las sanciones personales no están en discusión ni en negociación, porque alguien que ha sido un violador de derechos humanos merece estar sancionado y ahí no hay ninguna negociación, ni pendiente ni planteada. Por tanto, Europa no tiene nada que ver, por eso no hemos escrito a ellos, porque ellos no tienen sanciones sectoriales. Sí. Luis Vicente León, muchas gracias por acompañarnos. Antonio Ledesma, gracias también por estar con nosotros en la Actualidad Radio. Saludos a Luis Vicente y a todos los venezolanos. Y gracias Encantado a ti, Roberto y Juan Camilo. Muchísimas gracias, Ledesma. Muchísimas gracias, Luis Vicente. Vamos a publicidad y regresamos en solamente unos minutos después de esta conversación y este intercambio tan importante.